La leyenda del guardián de las sombras. Dicen que en las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras espesas nubes y el viento susurra secretos ancestrales, aún se puede escuchar el eco de una promesa que cambió para siempre el destino de un pueblo entero. Esta es la historia de Alejandro Mendoza, el hombre que sacrificó su alma para salvar a quienes más amaba. Todo comenzó en 1847 en el pequeño pueblo de San Miguel de las Brumas, enclavado entre montañas en el corazón de México. Era un lugar donde las tradiciones indígenas se mezclaban con las costumbres españolas, donde las abuelas contaban historias de dioses antiguos y donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural era tan delgada como el hilo de una telaraña. Alejandro era el herrero del pueblo, un hombre de manos fuertes y corazón noble. Su fragua era el corazón del pueblo, donde se forjaban no solo herramientas, sino también lazos de amistad y confianza. Los niños se reunían alrededor del fuego para escuchar sus relatos mientras martillaba el metal al rojo vivo. Pero San Miguel guardaba un secreto terrible. Cada generación, cuando la constelación del Jaguar aparecía en el cielo nocturno, una sombra ancestral despertaba en las profundidades de la montaña sagrada. Los ancianos la llamaban Tezcatlipoca Menor, un espíritu vengativo que había sido desterrado siglos atrás por los sacerdotes aztecas. La primera señal llegó en forma de pesadillas. Los habitantes comenzaron a soñar con ojos rojos que los observaban desde la oscuridad, con garras que arañaban las puertas de sus casas. Los animales se comportaban de manera extraña. Los perros aullaban sin cesar. Las gallinas se negaban a poner huevos y los caballos se encabritaban al menor ruido. María Elena, la curandera del pueblo, reconoció las señales. Con 90 años a cuestas y la sabiduría de 5 generaciones en su mente, convocó al consejo de ancianos en la vieja iglesia de piedra. El devorador de esperanzas ha despertado, murmuró con voz temblorosa. Cada 50 años regresa para reclamar las almas de nuestros hijos. Solo un guardián puede detenerlo, pero el precio es mayor de lo que cualquier mortal debería pagar. Alejandro estaba presente en esa reunión. Había perdido a su esposa Carmen durante el parto de su hija Esperanza 2 años atrás, y desde entonces había criado solo a la pequeña. La niña era la luz de su vida, con sus grandes ojos oscuros y su risa que podía alegrar el día más gris. ¿Qué se necesita para convertirse en guardián?, preguntó Alejandro. María Elena lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor. El guardián debe enfrentar al espíritu en el reino de las sombras. Pero para cruzar, debe renunciar a su humanidad. Se convierte en algo entre la vida y la muerte, condenado a proteger el pueblo por la eternidad, sin poder regresar jamás. Un silencio sepulcral llenó la iglesia. Era un sacrificio demasiado grande. Los ataques comenzaron 3 días después. Los niños se enfermaron de una extraña dolencia que los hacía delirar y hablar en idiomas desconocidos. Las cosechas se marchitaron de la noche a la mañana. El agua de los pozos se volvió amarga y las estrellas parecían desaparecer una por una del cielo nocturno. Esperanza fue una de las primeras en enfermar. Alejandro la encontró con fiebre alta y balbuceando palabras en náhuatl. Sus pequeñas manos se movían en el aire como si tratara de agarrar algo invisible. «Papá», le dijo con una voz que no parecía suya, «el Señor de las sombras quiere que vaya con él. Dice que mamá está esperándome». Esas palabras
se clavaron en el alma de Alejandro como dagas de hielo. Esa misma noche, tomó la decisión que definiría su destino y el de todas las generaciones futuras. Se dirigió a la fragua y trabajó toda la noche forjando una espada especial, mezclando el hierro con sal bendecida, obsidiana sagrada y gotas de su propia sangre. Con cada martillazo, susurraba oraciones en español y náhuatl. Al amanecer, se despidió de su hija dormida. Le besó la frente ardiente y le susurró: «Papá va a hacer que el hombre malo se vaya para siempre. Te amo, mi pequeña estrella». Dejó una carta para su hermana Rosa. «Cuida de Esperanza como si fuera tuya. Si alguna vez me necesita, que mire hacia la montaña en las noches de luna nueva. Siempre estaré allí, cuidándola». Alejandro subió a la montaña sagrada, siguiendo el sendero que los antiguos chamanes habían usado durante siglos. A medida que ascendía, el mundo se volvía más extraño. Los colores se desvanecían, los sonidos se distorsionaban. Sabía que se acercaba a la frontera entre los mundos. En la cima encontró la entrada al reino de las sombras, una grieta en la roca que parecía tragarse la luz. Sin vacilar, se internó en esa oscuridad, sintiendo como su humanidad se desvanecía con cada paso. El enfrentamiento fue épico y terrible. Tezcatlipoca Menor se mostraba en toda su gloria maligna, una criatura de pesadilla con ojos como brasas y garras que podían desgarrar el alma. Pero Alejandro ya no era completamente humano. La transformación le había dado fuerzas sobrenaturales. La batalla duró 3 días y 3 noches en el tiempo de las sombras. Alejandro luchó no solo con su espada forjada con sangre y oración, sino con cada recuerdo de amor, la sonrisa de Esperanza, el abrazo de Carmen, la confianza de su pueblo. Finalmente, cuando sus fuerzas estaban al límite, Alejandro hizo el sacrificio final. En lugar de destruir al espíritu, lo encerró dentro de sí mismo, convirtiéndose en su prisión viviente. Era la única manera de asegurar que nunca más pudiera dañar a los inocentes, pero significaba quedar atrapado para siempre en el reino de las sombras. En el pueblo, los niños despertaron de su extraño letargo. Esperanza abrió los ojos y preguntó por su papá con voz clara y sin fiebre. Las cosechas reverdecieron, el agua recuperó su sabor dulce y las estrellas brillaron con más intensidad que nunca. Pero Alejandro no regresó jamás. María Elena sabía lo que había pasado. Esa noche guió a Rosa y a la pequeña Esperanza hasta la montaña sagrada. Allí habían aparecido extrañas formaciones rocosas que parecían formar la silueta de un hombre con una espada. En las noches sin luna, esa silueta brillaba con una luz tenue pero constante. «Tu hermano se ha convertido en el guardián de las sombras», le explicó María Elena a Rosa. «Ahora y para siempre protegerá a San Miguel de las brumas, pero pagó el precio más alto, su propia humanidad». Los años pasaron y la historia se convirtió en leyenda. Esperanza creció escuchando relatos sobre su padre heroico, y aunque a veces lloraba por no tenerlo físicamente, siempre sintió su presencia protectora. En las noches difíciles, miraba hacia la montaña y veía esa luz tenue que la consolaba. Se casó y tuvo 3 hijos que crecieron sabiendo que su abuelo era el guardián espiritual del pueblo. La leyenda se fue transmitiendo de generación en generación, manteniendo viva la memoria del sacrificio de Alejandro. Dicen que en momentos de gran peligro, la figura del guardián se materializa para defender a su pueblo. Durante la Revolución Mexicana, cuando bandidos llegaron con intención de saquear,
los habitantes reportaron haber visto una figura espectral que los ahuyentó sin derramar sangre. María Elena vivió hasta los 105 años y antes de morir transmitió todos sus conocimientos a su nieta. El amor verdadero trasciende la muerte, fueron sus últimas palabras. Alejandro existe en un estado entre ambos mundos, y su amor por su hija y su pueblo lo mantiene fuerte a través de los siglos. Hoy en día, el pueblo se ha modernizado, pero la montaña sagrada sigue ahí, con su formación rocosa que brilla en las noches sin luna. Los habitantes más jóvenes a veces dudan, pero los ancianos saben que es real. Han visto flores que crecen en círculos perfectos alrededor de la cueva y esa sensación inexplicable de seguridad. Esperanza murió a los 82 años. Sus últimas palabras fueron: «Dile a papá que ya voy en camino». Esa noche, los habitantes reportaron haber visto dos figuras luminosas en la montaña: el guardián de las sombras y una mujer que lo abrazaba. Por primera vez en 80 años, la luz de la montaña brilló con más intensidad. Los viajeros que pasan por San Miguel de las Brumas en noches sin luna aún pueden ver esa luz extraña. Algunos se detienen y preguntan, y entonces los habitantes les cuentan esta historia con la misma devoción con que se rezan las oraciones. Porque al final, las mejores leyendas no hablan de monstruos y terror, sino que nos recuerdan que el amor verdadero puede conquistar cualquier oscuridad, incluso al precio de la propia existencia. Y así, en las noches más oscuras, cuando el mundo parece haber perdido toda esperanza, la luz del guardián de las sombras sigue brillando en la montaña, recordándonos que mientras haya alguien dispuesto a sacrificarse por amor, la oscuridad nunca podrá vencer completamente a la luz. Esta es la leyenda que se cuenta en San Miguel de las Brumas, y que ahora tú también conoces. La próxima vez que veas una luz inexplicable en la montaña o sientas una presencia protectora, recuerda la historia de Alejandro Mendoza, el herrero que se convirtió en guardián eterno y cuyo amor sigue protegiendo a quienes más lo necesitan, más allá de las fronteras de la vida y la muerte. Suscríbete y dale me gusta para más leyendas y misterios.